Si bien el trabajo en el laboratorio es de incumbencia de un profesional de la química, es habitual que cuando se estudia la asignatura química en las universidades, en las escuelas técnicas, se suele ir al laboratorio y se trabaja. Entonces, es muy importante, antes de iniciar el trabajo en un laboratorio y siquiera de entrar en él, conocer las normas básicas de seguridad para evitar todo tipo de inconvenientes. Por eso creo que es un aporte interesante para aquellos estudiantes que aún no estuvieron en el laboratorio o estuvieron con poco conocimiento de los problemas que pueden ocurrir. Vamos a hablar de las normas básicas y generales de trabajo seguro en el laboratorio. La seguridad en el laboratorio es muy importante, pues es un conjunto de medidas que se tienen que trabajar en forma rutinaria y son preventivas, están destinadas a cuidar la salud de los que se desempeñan en él y además de que no haya problemas, accidentes que puedan producir contaminación u otro tipo de problemas en el ámbito de trabajo y en el exterior. Una norma muy básica en el laboratorio: se debe conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, dónde se encuentran los matafuegos, las salidas de emergencia, las mantas ignífugas, los lavaojos en caso de accidente en los ojos, salpicaduras, que deberían no tener problemas si uno emplea las gafas correspondientes, pero bueno, están los lavaojos, como se observa acá en la figura, donde tiene simplemente una llave y salen dos chorros de agua que impactan en el ojo de agua. O directamente la ducha, que se acciona en un pedal y sale un enorme chorro de agua para producir la dilución y que no haya quemaduras. Gabinete para contener derrames, accionamiento de alarmas, etc. Todo esto es muy importante saber dónde se encuentra, porque no se puede improvisar. Cuando ocurre el accidente, los nervios traicionan y uno no sabe cómo actuar. Por eso esto tiene que estar siempre bien estudiado previamente. Las mochilas, los libros, los abrigos y demás pertenencias personales no deben estar nunca sobre la mesada del laboratorio. Se pueden encender, se pueden contaminar, entonces tiene que haber un lugar para ubicar todo lo que no es material de trabajo. En la mesada del laboratorio solamente debe estar el material para realizar la práctica, el cuaderno de laboratorio y nada más. Queda prohibido comer, beber, fumar. Tampoco se pueden almacenar alimentos en el laboratorio, a fin de evitar la inhalación, la ingestión o el contacto con sustancias tóxicas. Tampoco se permite probar el sabor de ningún producto químico, por más que los libros dicen tiene sabor agrio, amargo. No hay que probar nada, ¿sí? Y mucho más aún, evitar todo contacto con cualquier sustancia química. Al menor contacto con cualquier sustancia conocida o desconocida, o que uno piensa que es conocida, porque en el laboratorio, en la mesada, puede haber algo sucio que alguien dejó, y uno puede pensar que es una sustancia inofensiva y quizás sea algo muy grave. Entonces inmediatamente hay que actuar echando un chorro fuerte de agua en la zona para evitar el tiempo de contacto con la piel. Cuanto más tiempo, más problemas tenemos. El riesgo en el laboratorio depende de dos factores: de la potencia tóxica corrosiva que tenga el material con el que tomamos contacto y además de la exposición. La exposición es si lo tocamos o no lo tocamos. Si está en el aire, es inevitable que lo vamos a respirar. Entonces depende de qué tan concentrado esté y además de cuánto tiempo estamos en contacto. Entonces, al menor contacto con una sustancia dudosa, inmediatamente se la arrastra con un chorro fuerte de agua. Es una manera de bajar la exposición, bajar el tiempo de contacto. Bueno, quinta norma: se deben utilizar gafas de seguridad y guardapolvo de mangas largas, calzado cerrado y cabello recogido, evitando el uso de accesorios colgantes. Esto es algo fundamental. No se puede permanecer en el laboratorio ni un minuto, ni de paso, ni para venir a saludar a nadie, ni a entregar un material, un cuaderno a un amigo, nada. Es una norma básica imprescindible. Se debe mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa de la zona en que se le asignó para trabajar, así que hay que tener cuidado en mantener todo limpio, y los lugares comunes que emplean distintos grupos de alumnos
o gente que trabaja en un laboratorio también deben estar limpios y ordenados. El desorden produce caos y muchas veces produce accidentes y a veces también produce muchos errores en los trabajos. Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de laboratorio y antes de retirarse del mismo también. Bueno, se debe evitar todo contacto con sustancias químicas, ya lo comenté antes. ¿Sí? Ante el menor contacto con una sustancia dudosa, aunque uno puede tocar algo y pensar que es agua, que salpicó la mesada del laboratorio, puede ser un ácido o un agente corrosivo. Entonces inmediatamente se agrega un chorro de agua en la pileta para evitar todo mal mayor. De ser necesario se pueden usar guantes descartables. Lo único que hay que tener cuidado con los guantes descartables es no arrimarse demasiado al mechero, porque las quemaduras con guantes son muy graves. Toda persona cuyos guantes se encuentran contaminados no deberá tocar su rostro ni objetos y superficies como teléfonos, lapiceras, manijas de cajones o puertas. ¿Sí? Se debe descartar el guante. Para traspasar un volumen de líquido se usa mucho en las pipetas. El problema de las pipetas es que no se puede pipetear con la boca. Para succionar el líquido se emplean dispositivos como puede ser una pera de goma, en el caso más sencillo, aunque tiene su complejidad, hacer ascender el líquido con la punta de la pera en la pipeta, o si no con un propipeta que tiene llaves y permite succionar, quitar el aire. Se aprieta la llave que está en esta zona, se quita el aire y luego se succiona con la llave que está acá y se expulsa con la llave que está acá. O con dispenser que son especialmente preparados para poder succionar volúmenes. No se debe correr ni trabajar apurado ni hacer movimientos bruscos en el laboratorio. Los movimientos bruscos producen accidentes y errores. En ningún caso se tiran los productos químicos o soluciones en los desagües del laboratorio. Todos los residuos deben ser descartados en recipientes rotulados destinados a ese fin. Hay empresas que se encargan de tratar los residuos, por eso es importante clasificarlos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con bidones para los ácidos, otro para las sustancias básicas, para los compuestos orgánicos halogenados y los no halogenados. Las botellas con solventes deben mantenerse tapadas siempre y alejadas de la llama. Alguno puede decir, bueno, yo sé que este solvente no es inflamable. Hay que tener mucho conocimiento de la química para saber qué solvente es inflamable y cuál no. Lo mejor siempre es mantener una conducta y los solventes siempre lejos de la llama se emplean, se saca una pequeña cantidad y se vuelve a tapar. Y si se deja en un vaso se le coloca un vidrio de reloj para taparlo y que no largue vapores. Hay solventes que se inflaman los vapores, así que actúa como una mecha al vapor y es muy peligroso. No se calentarán líquidos en recipientes de vidrio no resistentes al calor, ni en materiales volumétricos que se deforman y dejan de medir correctamente, y menos someterlo al contacto con superficie fría. Lo típico es calentar un cristalizador o una cápsula y con una pinza ponerlo en una mesada fría y eso se suele rajar. Cuando se calienta un tubo a la llama directa mediante el mechero de Bunsen, se lo toma con una pinza de madera, se lo toma en el extremo porque el tubo está caliente en la parte de abajo. Bueno, lo que se hace es calentar el líquido en la parte superior para evitar posibles proyecciones. El calentamiento en la zona inferior es muy riesgoso. Cuando se tiene que diluir un ácido, nunca hay que añadir agua sobre el ácido, sino al contrario, el ácido sobre el agua, poco a poco y con agitación. ¿Por qué? Porque los procesos de dilución del ácido suelen ser muy exotérmicos, liberan mucho calor, eso produce un aumento de temperatura brusco y puede producir vaporización del agua que arrastra el ácido y produce quemaduras gravísimas. Esto es especialmente así en el caso del ácido sulfúrico. Entonces, si yo tengo que diluir el ácido sulfúrico, lo que tengo que hacer es poner bastante agua y de a poco agregar el ácido y controlar, no hacerlo de golpe, controlar de a poco el ácido para que la temperatura nunca ascienda demasiado. Y en lo posible mantenerlo en un baño de agua fría, el recipiente donde hacemos la dilución. Al terminar las prácticas de laboratorio hay que limpiar la mesada, los reactivos utilizados, ordenarlos y la llave de gas cerrarlas igual que la llave de agua. Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo, nocivo deberá estar adecuadamente etiquetado y manipularse según las indicaciones en la hoja de seguridad. Es algo muy recomendable acostumbrarse a saber las propiedades y el riesgo que tiene la manipulación de las sustancias con las que vamos a trabajar
en un momento determinado. Para eso se buscan las hojas de seguridad. Las fichas de seguridad están en internet, están en todos lados, de un reactivo. Por ejemplo, en el caso del peróxido de hidrógeno que se vende en laboratorio concentrado, 100 volúmenes, el que se usa en las casas es 10 volúmenes, es un 3% masa en volumen. Peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, 100 volúmenes que se manipula en laboratorio, es complicado. En su hoja de seguridad dice peligrosidad CGA, pictograma de peligro, dice llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar las lentes de contacto. Si lleva y resulta fácil, bueno, seguir aclarando, diluyendo. Nocivo por ingestión, provoca lesiones oculares graves. Peligrosidad, ¿sí? Nocivo en caso de ingestión, riesgo de lesiones oculares graves. Manténgase lejos de materias combustibles. En el caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acuda hacia un médico. En caso de contacto con la piel, llévese inmediata y abundantemente con agua, que es lo típico que se suele hacer, agregar mucha agua. Use indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. En caso de accidentes o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Por lo tanto, en las etiquetas siempre está indicado cuál es la peligrosidad del material y cómo manipularlo. En caso de accidente se dará aviso inmediatamente a los docentes ante cualquier problema que ocurra. Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas que pueden ser nocivas deben hacerse evitando la inhalación. Para eso se trabaja con una campana de extracción, como la que está acá en la imagen. ¿Sí? Se baja el vidrio, se enciende el extractor y eso extrae todos los componentes gaseosos a la atmósfera a un nivel alto como para que no produzca contaminación en la cercanía. Estos aparatos tienen generalmente conexión de agua y gas y electricidad para poder enchufar equipos y poder hasta encender un mechero, por ejemplo. La tapa de vidrio, la ventana, se puede observar lo que pasa sin tener ningún riesgo. Hay algunos que tienen unas mangas para poder operar aún cuando está cerrado. Para el calentamiento de solventes inflamables no conviene utilizar mechero, se reemplaza por mantas calefactoras o planchas calefactoras. Por ejemplo, acá tenemos un balón que lo estamos calentando con una manta calefactora. Una resistencia eléctrica caliente, se evita la llama. ¿Sí? Un equipo de destilación se puede hacer con esto. Un solvente inflamable, si tiene una pérdida el equipo de destilación, el vapor se enciende con la llama del mechero y es peligrosísimo. El material de vidrio roto no se deposita con los residuos comunes. Es conveniente dejarlo en cajas resistentes, envuelto con mucho papel, para que el que lo manipule, ¿sí?, evite el contacto y un posible corte. Podemos hablar de orden en el laboratorio y trabajo seguro. 10 normas muy básicas. No obstruir los pasillos con sillas u otros obstáculos para poder circular, porque chocar con algo puede producir que uno accidentalmente rompa un material, vuelque un frasco y se produzcan accidentes de magnitud mayor. Mantener el laboratorio ventilado. No arrojar residuos en las piletas. Los líquidos se recogen en recipientes especiales. Descartar el material de vidrio rajado. Los vidrios rotos se recopilan con pala y cepillo, no con la mano. El material rajado no se usa porque en cualquier momento se puede romper, así que conviene descartarlo. Mantener las mesadas limpias es importante. Los envases siempre deben estar rotulados para no confundir los contenidos. Pipetear con propipeta, nunca con la boca. ¿Sí? Al usar un frasco gotero de plástico, no se aprieta fuerte como si fuera un pomo, sino que se lo inclina suavemente en posición vertical y apenas suavemente se presiona para que gotee. Nunca tiene que emitir un chorro, siempre tiene que emitir gotas. Si no sale es porque está tapado, hay que buscar la manera de destaparlo mediante una aguja o un alfiler, pero no presionar, porque la presión excesiva puede desprender todo el tapón y produce salpicaduras graves. No dejar frascos con sólidos destapados o mal cerrados, se contaminan. Al calentar la llama directa, no dirigir el tubo hacia ningún posible receptor de una proyección. No calentar recipientes cerrados, eso es peligroso, puede explotar. Aumenta la presión y si es material de vidrio, explota. Ni verter agua sobre ácidos concentrados. No introducir tubos de vidrio en tapones. Es muy común perforar un tapón de goma para meter un tubo de vidrio, para armar un equipo. Sin embargo, los tubos hay que usar un trapo porque es común que se rajen y el vidrio se clava en la mano.
Esto es un complemento de las normas básicas de seguridad que dijimos antes, y el alumno debe tener esto como una rutina, tenerlo incorporado, leerlo varias veces para que en el laboratorio, cuando surja la duda, sepa cómo actuar. En general, el trabajo de laboratorio apresurado produce malos resultados. Lo mejor es trabajar en forma lenta, pensando lo que se hace, y eso da seguridad y precisión. Un trabajo rápido se pierde mucho más tiempo, suponiendo que no haya ningún accidente, que sería gravísimo eso. Las consecuencias serían mucho peores que hacer mal un trabajo, pero un trabajo hecho apurado generalmente sale mal y hay que hacerlo de nuevo, y hacer 2 veces un trabajo es mucho más tiempo perdido que hacerlo lentamente una vez. Entonces la recomendación es trabajar en forma lenta y segura, pensando los movimientos que se hacen y teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la guía de trabajos prácticos, en donde están las aclaraciones de las cuestiones peligrosas en cuanto a la seguridad y en cuanto a los resultados correctos que queremos obtener. Es importante entrar al laboratorio conociendo estas cosas y tratar de hacer un comportamiento rutinario cada vez que se entra al laboratorio para evitar los problemas. Finalmente, quiero dejar un pantallazo de sustancias que son potencialmente peligrosas. La lista es enorme, es imposible saber todo, pero sería bueno que por lo menos los principales, los más comunes, que el alumno o el principiante que estudia química tenga noción de qué compuestos son peligrosos. Inflamables, muchos solventes, la mayoría de los compuestos orgánicos que son solventes son inflamables, algunos sólidos también. Los alcoholes en general, el benceno, los éteres, cetonas, suelen ser inflamables. Riesgos de explosiones, materiales muy conocidos que son potencialmente explosivos, los éteres, cuando tienden a estar estabilizados mucho tiempo, guardados, tienden a formar puentes peróxidos y se vuelven explosivos. El ácido perclórico y los percloratos, en especial el de amonio. Los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno concentrado, que es el agua oxigenada concentrada. Los peróxidos de sodio, nitrato de amonio, son compuestos típicos que suelen explotar. Corrosivos, para los tejidos, para la piel, los ojos, en general los ácidos y fundamentalmente los concentrados, los hidróxidos o bases, como la soda cáustica, el amoníaco, los fenoles, son corrosivos. Gases tóxicos, el cianuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno que tiene olor a huevo podrido, es muy tóxico, el dióxido de nitrógeno, los vapores de mercurio. El mercurio es un líquido que tiene un punto de ebullición alto, por lo tanto tiene baja presión de vapor, pero los pocos vapores que producen son muy tóxicos porque pasan la barrera hematoencefálica y producen daños a nivel cerebro. Riesgo de intoxicación. La intoxicación puede ser aguda, cuyos efectos se manifiestan en pocas horas y pueden desencadenar la muerte, o la intoxicación crónica, que se produce de a poco y termina trayendo problemas de salud que pueden ser graves y hasta también mortales. Los cianuros en general, los compuestos de arsénico, las sales solubles de berilio, de talio, de bario, de plomo, de mercurio, los materiales radiactivos. Y cancerígenos muchas sustancias, las más conocidas, benceno, los dicromatos y cromatos, el trióxido de arsénico, el amianto, el alquitrán, el cloruro de vinilo y las sales de cadmio son los típicos cancerígenos. Esto es un pequeño pantallazo, no pretende ser algo completo, pero solamente es mencionar los compuestos más comunes que suelen ser peligrosos. Es importante que el alumno siempre, repito, tenga una rutina de mirar con qué materiales va a trabajar y conseguir la hoja de seguridad para tener una idea de cuáles son los riesgos y la forma correcta de manipulación.